Juan Raúl, buen día, bienvenido. Buen día, un gran gusto. Yo comentaba que paradójicamente, casi absurdamente, vos que llevás, qué sé yo, el programa tiene 13 temporadas, vos tenés 10 años acá por lo menos. Sí, ¿no? Algunos, yo estuve contando algunos añitos, bien, un poquito más de 10. Bien, en todo caso, que absurdo, ¿no? Que el libro que ya tiene unas cuantas semanas de estar editado, todavía en este que es tu programa, me participaba en muchos lados, pero en tu programa, decime eso, tu programa de cabecera es este, ¿no? Sí, es mi programa, mi casa. Todavía con las urgencias de la noticia internacional, para también de alguna manera cuidar que no se transforme esto en un lugar de barricada política, en la medida que has hecho y has tomado decisiones con todo derecho muy fuertes de carácter político, ¿verdad? No sé si por una razón u otra nos estábamos cuidando, bueno, hasta que te dije, che, tenemos que hablar del libro, y finalmente hoy está con nosotros Wilson, Bitácoras de una lucha, el libro que en coautoría escribiste junto a Luis Viñolo y editado por Fin de Siglo. Un libro que no tiene desperdicio desde muchas perspectivas. Primero es un libro que va cronológico, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y que a mí en particular tuve dos sensaciones. El entusiasmo de conocer cosas que... decir no conocía puede ser un poco exagerado, porque yo he estudiado bastante aquella época. Pero en todo caso, desde esta mirada, el capítulo 1, los dados cargados, la suma de los fraudes, la predictadura, los acercamientos entre la oposición, dos fases del golpe de Estado, todo aquello, ¿verdad? Que si bien yo era niño, bueno, después el tiempo me obligó a estudiarlo, me mantuvo con mucha intensidad. Los años del exilio que vos acá también te has encargado por distintas circunstancias de compartirlo generosamente con muchos de nosotros, bueno, también estar aquí. Y finalmente, bueno, una caída que tiene que ver ya con los últimos capítulos, yo diría del capítulo 15 en adelante, cuando ya la resistencia adquirió otro peso, que la dictadura militar con el no y otras acciones empezó objetivamente a debilitarse, ¿verdad? Aunque aún así pasaron 5 años más casi, ¿no? Para que se fueran. Sí, pero empezó como el conteo regresivo, eso, ¿no? Uno tenía la sensación que era el conteo regresivo. Así como... Sí. En el libro también se cuenta, ¿no? Esta sensación de que me voy, porque esto es un ratito, y me voy cuando ya cae la ficha de que, esto vino para instalarse, ¿no? Bueno, Juan, el libro es tuyo, el micrófono es tuyo, la palabra es tuya. Bueno, a ver, es difícil. Ayer estuve en Durazno y presentando el libro, y los organizadores cometieron el error de darme vía libre. Por suerte la gente aguantó, fue mucha gente, me cuentan que se vendieron muchos ejemplares, pero quizás me extendí demasiado. Lo primero es cómo nace el libro. Yo no sé si, yo sé que hace 3 años que estamos reuniendo materiales con Luis Viñolo, no sé si teníamos ya puesta una fecha, quizás el año del centenario de su nacimiento era interesante, pero... hay un par de documentos que, metafóricamente lo digo, no fue literalmente así, que dan como para decir, bueno, aquí necesariamente tenía que nacer un libro. Una de las tantas fuentes que consultamos para la elaboración de la cronología y la estructura, que es lo difícil en el armado de un libro, después redactarlo es una papa. La gente piensa que escribir el libro es lo más difícil, eso es. Pero después de tanta investigación y el cúmulo tan grande de documentos, yo citaría el prontuario policial de Wilson, que fue una de las fuentes, tanto el de él como el mío, porque por más que el libro es sobre Wilson, hay cosas que se relacionan conmigo que tienen que ver con la vida de Wilson. Entonces, hay 2 documentos. El documento del prontuario policial que nos dieron las autoridades aquí es muy elocuente, porque la primera anotación es en 1937, cuando él tenía 18 años. Y la última es después de retornar a la democracia, cuando él ya estaba mortalmente enfermo con 69 años. Entonces uno tiene derecho a decir, bueno, ¿qué había detrás de esta figura? Que los servicios de inteligencia lo siguen, lo espían y
discuten sus posiciones desde los 18 hasta los 69 años, ¿verdad? No fue literalmente así, pero lo utilizo como ejemplo de que nos fuimos dando cuenta que había un personaje que todavía tenía facetas hasta desconocidas. Yo aprendí muchísimo, yo creía que no había nada de mi padre que me faltara por saber. Me formé políticamente junto a él, milité codo con codo y después tuvimos que compartir no solo el exilio, sino algunos momentos muy trágicos del exilio, respaldándonos mucho el uno al otro, porque en algunas ocasiones, como la parte del asilo político en la embajada, la parte del secuestro de Selmar y el Toba, y la desaparición previa de Barredo y White, lo que aparecieron muertos con ellos, bueno, ahí estuvimos juntos respaldándonos mucho el uno al otro. Entonces yo digo, no debe haber tanta cosa novedosa para mí, sin embargo la hay. ¿Cuáles son las fuentes de este libro? A ver, las más importantes. Primero, haber podido acceder a los documentos de inteligencia. Primero, de Estados Unidos, que acá el gobierno uruguayo los pidió y se le dijo que no. ¿Cómo hacer para conseguir algo que al gobierno le dicen que no? Conseguirlo dos personas. Bueno, ahí tenemos una deuda de gratitud muy grande con la Universidad de Virginia del Norte, que va a editar el libro en español y en inglés en Estados Unidos, y que, aunque parezca contradictorio, Estados Unidos tiene muchas contradicciones internas. Al gobierno del Uruguay le pueden decir que no. A una universidad prestigiosa es más difícil. Perdón por la tos. Esos documentos se obtuvieron a través entonces de la universidad. Los pidieron todas las desclasificación. Ahí aparecen una cantidad de documentos tremendos. Por ejemplo, el capítulo del fraude fue incorporado a raíz de que hay análisis hecho y planificación del fraude desde Estados Unidos, incluso en ámbitos donde yo, cuando viví en Estados Unidos y trabajaba inserto en el sistema político americano, mi tarea militante era el lobby ante las autoridades parlamentarias y ejecutivas de ese país. Si a mí me hubieran dicho, mira, de tu padre y del Uruguay se habló en el Salón Oval de la Casa Blanca, en reuniones con el presidente, yo hubiera dicho, no exagere, no, eso no. Bueno, sin embargo, ahí están las conversaciones de Nixon con Edward Heath y con su secretario de Estado, Henry Kissinger, resolviendo pedirle a Brasil no solamente cooperación en el armado del fraude, sino en algo que en aquella época se rumoreó, y yo no lo creía mucho, que es la Operación 30 Horas, que era la ocupación militar por parte de Brasil del Uruguay, para si llegaba a ganar el frente o Wilson. Juan, entonces, un dato que, primero, para no dejar la gente afuera, estamos hablando de la elección del año 1971, en la que sale electo Bordaberry con menos votos en virtud de la ley de lemas, y el Partido Nacional recurre a esas elecciones y las considera fraudulentas, pero no había idea en ese momento de la dimensión se creía que más bien era algunos circuitos donde habían más votos que votantes, etcétera, etcétera. Hay una cosa que es interesante, ¿no? Porque, segunda fuente importante. Los brasileños ayudaron a manipular la elección uruguaya. Esta es una frase de Nixon que vos recogés en el, ¿no? Sí, creo que está por ahí la foto incluso del documento. Está citado el documento, pero más por ahí está la foto del documento, del facsímil es una linda edición, con linda calidad de fotos, con un armado editorial muy lindo. Se hace ligera la lectura. Eso me dicen por lo menos los que... porque también tenemos documentos brasileños, segunda fuente. O sea, fuentes de inteligencia tenemos uruguayas, americanas y brasileras. Las brasileras se las debemos a ese gran luchador que conocimos en los años más difíciles y que sigue en la lucha por los derechos humanos en Brasil, Jair Krischke, que nos mandó la totalidad. Hubo un momento que
sentíamos que nos desbordaba la cantidad de información. La totalidad de esos años de el intercambio de telexes, que era lo que se usaba en ese momento, algunos de ellos cifrados, entre la Embajada de Brasil, de la dictadura brasilera de la época, con la Cancillería de Itamaraty. Uh-huh. Ahí también se establece, hay una preocupación del secretario de Estado Kissinger de que Argentina no vaya a interpretar que la intervención militar brasilera era una maniobra de anexión, es decir, volver a la Cisplatina. Esa era la preocupación, la obsesión que tenía Kissinger. Bueno, entonces fuentes de inteligencia son una base de... Otra base documental es lo que recogimos del Archivo General de la Nación. Yo debo decir también, hasta con emoción, que así como en el libro, del lado de cada momento trágico, aparece esa cosa maravillosa e intangible que es la solidaridad anónima, muchas veces cuando íbamos a cajas muy grandes de documentación de algunas personalidades contemporáneas de Wilson, aparecen, cuando fuimos al archivo, unos papelitos que decían ver carpeta tal, fojas de tal a tal, tal. Algunos funcionarios nos facilitaron enormemente la tarea haciendo la búsqueda antes de que llegáramos. Ahí aparecen algunas cosas muy, muy emotivas, muy removedoras. Hay una carta que escribe Enrique Erro al profesor Ares Pons. Yo confieso que está citada la carta, que después de leerla tuve que salir, dar la vuelta a la manzana, contar hasta 20, porque me emocionó mucho. Hace hasta una referencia a mí, que yo le tenía mucho cariño, más allá de las discrepancias a Erro. Hay un momento que él pone: me ayuda mucho el hijo de Wilson, Juan, que vive en Estados Unidos. Yo ni siquiera me acordaba de esto, ¿no? Me dice que me cuide, porque no precisamos mártires sino combatientes. Pero a él se ve que le llegó mucho, porque lo cuenta en una carta. Bueno, cuando yo me topo eso frente a frente, todo el libro a mí me removió muchas emociones muy profundamente. Después tenemos también 46 entrevistas, tanto a correligionarios de él como adversarios, como familiares, como personalidades extranjeras. Es un libro, me animo a suponerlo, Juan. Bueno, primera cosa que debía haber dicho antes es que cada capítulo nos puede llevar, no columnas, ciclos enteros, ¿verdad? Exacto. Porque hay una cosa que a mí me interesó mucho, es que remiten a momentos históricos. Claro. Y más allá de los personajes, del personaje, sí. que con todo derecho, más tratándose de Wilson, eclipsa todo. Wilson sabía eso. Sí. Hay contextos históricos muy interesantes. Yo estaba diciéndote que me parece que incluso a los argentinos les puede interesar mucho esa etapa predictadura de la Argentina, que vos narrás, ¿no? Desde Cámpora a la muerte de Perón. Mucho datito. Incluso hay una referencia en el capítulo 4, el pasado del pasado, el golpe del 33. Bueno, mira, justo ahora vamos a hablar con De Masi a propósito de un artículo que él escribió, entre otras cosas, acerca de qué hay de nuevo en el Cabildo Abierto. Y me parece que estamos teniendo nosotros, los uruguayos, nos estamos dando el lujo de no prestarle bolilla a la historia, ¿no? Las trazas históricas que tienen su reflejo en el presente. Hay dos cosas, hay tres tipos de capítulos. Hay capítulos que son narrativa, que arrancan en el 71 y terminan en el 84. Eso es narrativa sobre la base de la documentación conseguida, etc. Segundo, hay capítulos que se refieren a sus ideas, muchas cosas que no se saben, que las dejó por escrito, en el conjunto de cartas que el profesor Carlos Julio Pereira nos dio, que había recibido de Wilson en el exilio, aparecen algunas definiciones ideológicas, diría yo, incluso, que las ideologías no están de moda, algunas ideológicas, muy de fondo, desconocidas. Entonces están los capítulos que van narrando por un lado, otros los que se refieren fundamentalmente a sus ideas en un momento determinado. Y luego están los capítulos retrospectivos. Quiere decir que el libro empieza en el año 71 es un poquito una trampa. Es, claro. Por ejemplo, golpe de Estado, ¿no? Entonces está
narrado con lujo de detalles minuto a minuto, los días previos, el día del golpe de Estado, las reuniones con Sereñi, esto, aquello, la despedida de Selmar que se iba para Buenos Aires, y termina con su discurso en el Senado y la salida del Palacio. Lo lógico es que el capítulo siguiente fuera el comienzo del exilio, cómo salió del Uruguay, pero en el medio hay un capítulo retrospectivo, como cuando en el cine se hace flashback, ¿no? Entonces el siguiente capítulo es el golpe del 33, claro, cuando él era un muchacho. Allí conocen la militancia, a Selmar Michelini, allí se adhiere al movimiento socialdemócrata liderado por Carlos Quijano. Entonces hay 4 capítulos que son retrospectivos, que así se llaman, el pasado del pasado, con el título referido a cada época. Entonces son 3 tipos de capítulos distintos. Y de las fuentes, yo dejé para el final, y redondeamos con esto, ¿no? ¿Por qué se llama Bitácoras de una lucha? Te me adelantaste, está bien. Yo iba a ponerle otro nombre. Yo tenía otro nombre pensado y me tuve que contentar con que ese otro nombre fuera el nombre del epílogo. El epílogo no es de Viñolo y mío, ni tiene la objetividad donde no hay una sola opinión nuestra en el libro. El epílogo no. El epílogo lleva mi firma y es cómo me paro yo en los años que me queden por delante después de haber vivido esa cosa tan removedora, emocional y de conocimiento que implicó trabajar 3 años en la investigación de un libro que nos llevó 4 meses redactar. Entonces yo no me di cuenta el tesoro tremendo, estoy seguro que tu próximo invitado se hubiera dado cuenta, de que en mi biblioteca yo tenía agendas de esas comunes y silvestres que se compran en cualquier librería, pero que en vez de haberlas usado como agendas, las usaba como bitácoras. Es decir, yo al terminar el día anotaba ahí todo lo que se había hecho. Entonces, atravesarlas, yo nunca me había sentado a leerlas. Alguna vez, creo haberlo dicho acá, las usé en algún juicio que me citaron, pero entonces yo agarraba el libro de ese año y la fecha del caso por el cual me citaban a declarar. Nunca me había sentado a leerlas como un documento histórico y me encontré que, como era natural, yo había escrito algunas cosas que cuando fueron escritas no les di ninguna importancia. Prometo que termino con esta anécdota. Por ejemplo, el año 76, que fue muy difícil, sí, fue el año de la muerte de los 4 compatriotas, 2 de ellos entrañables amigos de mi padre y entrañables amigos míos. Luego yo llego a Estados Unidos, apenas quedo solo, empiezo a trabajar con Orlando Letelier en el Instituto de Estudios Políticos y a los 4 días, no a los 4 meses, a los 4 días lo matan en Estados Unidos. La dictadura chilena lo mata a pocas cuadras de la oficina. De hecho hay una foto en la que estás por ahí, ¿no? Sí, hay un video, sí. Pero, a ver, yo compartí el escritorio con una chica que se llamaba Ronnie Muffet. Ella vivía al norte de la Plaza DuPont Circle, donde estaba la oficina, por lo tanto Orlando la traía. Y ella murió. Mi compañera de escritorio murió en el atentado. Yo siempre pensé, si yo hubiera alquilado en el norte en vez de en el sur, seguramente hubiera seguido la misma suerte. Pero más en un año tan cargado de tristezas, ¿no? Bueno, el 7 de diciembre aparece una sucesión. Como yo anotaba todo, están todos los llamados con la obra. Una sucesión de llamados de mi padre, desde Londres, preocupado. ¿Cuál es el motivo de la preocupación? Yo lo debo haber escrito como podría haber puesto Juan Pérez. La llegada a Estados Unidos de Nino Gavazo. Ahora todo el mundo sabe por qué Wilson se preocupaba. Después averiguamos cómo sabía él que eso era para preocuparse. Claro. Muy bien. Termino la anécdota con esto. Cuando muere Orlando Letelier, habían ido 2 detectives de la CIA, del FBI, me habían dejado su tarjeta. Ante la preocupación de mi padre los llamo, nos citan al FBI. Alguien que tú conoces, Joe Eldridge, me acompaña porque a mí me daba un poco de miedo ir, una cosa que me generaba inseguridad, y nos recibe un señor que no hubiera recordado su nombre si hace 4 meses no lo leo escrito el 7 de diciembre. Nos recibe en el FBI un señor que se llama Bob Scherer. Yo me siento en la computadora, busco, y hay más de una docena de libros publicados sobre su vida.
Bueno, resulta que era el hombre que más sabía y más se encargaba, fue el que hizo toda la investigación del asesinato de Orlando Letelier y descubrió a los responsables, el hombre que más sabía sobre el tema del Plan Cóndor en el FBI. Bueno, luego que él pasa a retiro, denuncia muchas cosas que no se conocían, etc. Lo llamo a Joe Weldich, que tú sabes que sigue siendo muy amigo mío, y le digo, ¿ubicas quién es Bob Scherer? Y me dice, claro, incluso me dijo mi ídolo, porque denunció muchas cosas. Y le digo, ¿tú lo conociste? No, solo por televisión. Digo, bueno, te voy a contar que el 8 de diciembre a las 11 de la mañana tomamos un café con él. Yo lo pongo esto de ejemplo como releer aquellas bitácoras, algunas cosas que yo escribí sin tener la menor idea de la significación histórica que iban a tener. Bueno, el conjunto de eso armó este libro. Jorge Boaturé, le hago aquí mi homenaje y mi gratitud, un gran amigo que llegó en plena labor de visita un día y nos dijo, cuidado, no hagan la crónica de la tragedia. No es un libro que narra la tragedia. Cuando cita algunas situaciones muy dolorosas, las cita solamente para preguntarnos por qué aquella persecución. Y el por qué es el motivo del libro. La gente que lo ha leído lo ha encontrado hasta ameno, tiene algunos episodios humanos muy fuertes emocionalmente, y para mí ha sido, confieso, sin lugar a duda, la realización personal o el aporte a una realización colectiva, en realidad, más importante de mi vida. Bien, seguramente algunos de sus contenidos servirán de excusa para que sigamos charlando. Hay fotos de las bitácoras, ¿viste? Sí, claro. Hay una que además es simbólicamente increíble, que me la había separado acá, y es la del golpe de Estado, ¿no? Cuando hay un signo de interrogación. Es porque es uno de los pocos días donde no me dieron si terminé preso esa noche. Entonces no escribo, simplemente pongo golpe de Estado y una gran señal de interrogación a lo largo de la página. Exacto. Bueno, Juan, les recuerdo a todos, el libro se llama Wilson, Bitácoras de una lucha, es de Juan Raúl Ferreira y Luis Viñolo, está editado por Fin de Siglo, obviamente está en las librerías, ayer lo presentaste en Durazno. Bueno, en la Feria del Libro de Piriápolis la semana pasada. Bien, recorrerá su propio camino y se encontrará con la gente, del mismo modo que en su momento lo hizo Wilson. Gracias, Juan. Muchas gracias. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresá en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.